Perú, 14 de enero de 2026. Hoy exploramos las historias ocultas en los avisos oficiales. Vamos a descifrar cómo se reconfigura el poder en el sector agroindustrial, cómo una elección de arqueólogos define el futuro del patrimonio, por qué docenas de ciudadanos luchan por corregir una sola letra en su nombre y cómo se negocia el destino del subsuelo del país. A ver, empecemos con algo que a primera vista parece puro papeleo corporativo. Pero que esconde una estrategia muy interesante. Totalmente. Tenemos dos avisos de fusión que son casi gemelos. Por un lado, una empresa, Acelim del Perú, que absorbe a otra, Verge Perú Agri. Y al mismo tiempo, Citrolim Perú absorbe a Verge Perú Prod. Y las dos se hicieron efectivas el mismo día, ¿no? El 8 de diciembre del año pasado. ¿El mismo día? Y el mecanismo es clave. Fusión por absorción. Suena muy técnico, pero en la práctica es bastante simple. Una de las empresas, digamos, se extingue legalmente. ¿Y todo su patrimonio? Activos, deudas, todo. Todo pasa a la empresa que la absorbe. Es una forma de limpiar, de consolidar operaciones sin tener que pasar por un proceso de liquidación, que es larguísimo. Claro, una limpieza de primavera corporativa. Pero espera un momento. Al mirar la letra pequeña de uno de los acuerdos, el de Citrolim, veo algo que me llama la atención. La persona que firma como apoderado de la empresa que absorbe, o sea, Citrolim, es un tal Roberto Carlos Berenson Berninson. Ok. Y quien firma por la empresa absorbida, Verge Perú, es el mismo Roberto Carlos Berenson Berninson. ¿Cómo puede ser? ¿Se está vendiendo la empresa a sí mismo? ¿Esto es legal? Es una excelente observación. Y sí, es la clave de todo el asunto. Y es perfectamente legal. Vaya. Lo que nos dice es exactamente qué tipo de operación estamos viendo. Esto no es una adquisición hostil, no es la compra de un competidor. Lo que tu hallazgo demuestra es que estas empresas, aunque tenían nombres distintos, ya estaban bajo el mismo paraguas. Ah, claro. Probablemente compartían dueños o un mismo grupo de gestión. El señor Berenson tiene poder para actuar en nombre de las dos porque en la práctica son casi lo mismo. O sea que esto no es tanto una noticia de negocios como un acto de limpieza burocrática. Justo. El negocio real se hizo quizás hace años y esto es solo poner los papeles en orden. Justamente. Estás viendo el eco de una decisión de negocios que ya se tomó. Piénsalo como una familia que vive en dos casas pegadas. Y bueno, finalmente decide tirar la pared del medio para tener una casa más grande. No están comprando nada nuevo, solo reorganizan su espacio para ser más eficientes. Y aquí la eficiencia son menos costos administrativos, impuestos más simples. Exacto. Y un mayor poder de negociación en el mercado al presentarse como una sola entidad. Es una jugada de ajedrez corporativo, a plena vista, pero que hay que saber leer. Vaya, acabamos de ver cómo se redefine la identidad de una corporación. Y es curioso porque el siguiente aviso trata sobre otro tipo de identidad, la de una comunidad profesional. El Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú, el COARPE, está por elegir quiénes los van a representar. Efectivamente, se convocan elecciones generales para el periodo 2026-2027. Y no es solo para la directiva nacional en Lima, la convocatoria es masiva. Para todo el país. Para todo el país. Se renuevan todos los consejos regionales a la vez, desde el del norte en Trujillo hasta el del sureste en Cusco. Es un reseteo completo del liderazgo de la profesión. Entiendo. Eligen a sus representantes. Pero, siendo sincera, ¿por qué debería importarnos quién dirige un colegio de arqueólogos? Suena como algo muy de nicho, muy interno. ¿Qué poder real tienen en el día a día del país? Bueno, ahí es donde se pone interesante. El decano del Colegio de Arqueólogos no es una figura solo ceremonial. Imagina que una constructora quiere levantar un centro comercial en el centro histórico de una ciudad. Ok. O que el gobierno planea una carretera que va a atravesar una zona llena de restos prehispánicos. El COARPE, bajo la dirección de quien gane esta elección, es la entidad técnica y ética que puede pararse frente a ministerios o corporaciones y decir, un momento. Un momento, aquí no. Exacto. Aquí hay un patrimonio invaluable que se debe proteger. La obra se modifica o se detiene. Ah, entonces no es solo una elección gremial, es elegir al guardián del pasado peruano frente a las presiones del futuro. Justo. Ahí la cosa cambia. De repente, esa fecha de votación, el 14 de febrero de 2026, que mencionan, adquiere otro peso. Totalmente.
Es el día en que se decide quién va a tener esa voz. Y esa voz tiene implicaciones económicas enormes. Estas elecciones deciden el equilibrio entre preservar el patrimonio y el avance de la infraestructura. Claro. Quien resulte elegido, quien suceda al doctor Peter Dennis Van Dalen Luna, que firma esta convocatoria, tendrá que navegar esa tensión constantemente. Y que sea presencial. Y en un solo día. Eso te habla de una comunidad que se toma esto en serio, que quiere verse las caras para tomar una decisión que va a impactar el paisaje del Perú por años. De la identidad colectiva de los arqueólogos pasamos a algo mucho más personal, casi íntimo. El siguiente bloque es un verdadero océano de nombres. Docenas y docenas de edictos de personas pidiendo una rectificación administrativa. Quieren cambiar algo en sus partidas de nacimiento, de matrimonio. Es abrumador. Y si te fijas en los motivos, te das cuenta de que no son caprichos. Nadie está cambiando su nombre porque no le gusta. Son correcciones de errores que, en su momento, pudieron parecer triviales, pero que hoy son un obstáculo gigantesco. Sí, veo un caso. Una mujer cuyo nombre de madre figura como Agustina Bento y pide que se corrija a Agustina Dominga Bento Barrantes. Exacto. Uno podría pensar qué más da un nombre o un apellido más, pero me imagino que en la práctica esa omisión te puede destrozar la vida. Es que te la destroza. Si quieres reclamar una herencia y tu partida no coincide con los documentos de tu madre, legalmente no eres su hija. Es así de brutal. Es exactamente así de brutal. Y hay historias humanas tremendas detrás de cada solicitud. Fíjate en este caso. 2 hermanos, Moisés Víctor y Carlos Enrique Bernedo Ortega. Cada uno por separado ha iniciado un trámite para corregir el nombre de su madre. En sus propias partidas. En sus propias partidas de nacimiento. En la de un hermano figura como Ada Ortega. En la del otro como Ruperta Ada Ortega. ¡Wow! El nombre correcto y completo es Ruperta Adita Ortega Gómez. Imagínate la odisea burocrática de estos 2 hombres. Años seguro. Años. De oficina en oficina tratando de probar algo tan fundamental como quién es tu madre. Todo por errores de un registrador hace 50, 60 años. Es que es increíble. Veo otro, el nombre de un padre figura como Moisés Emetreo y piden cambiarlo a Emeterio. Una sola letra. Una I que sobra. Y por esa I, esa persona ha tenido que contratar abogados, presentar documentos, publicar este edicto. Es una lucha por la identidad en su forma más pura y a la vez más burocrática. Yo diría que lo que vemos aquí es el choque de 2 mundos. ¿A qué te refieres? El choque entre un pasado donde la identidad era más comunitaria, más oral, donde un error de transcripción no importaba tanto, porque en el pueblo todos sabían quién era hijo de quién. Claro. Y un presente digital que exige una precisión algorítmica. Hoy tu identidad es una base de datos. Si un carácter no coincide, el sistema te rechaza. No hay matices. Y también vemos cómo la vida de la gente cambia y los papeles tienen que cambiar con ellos, ¿no? Totalmente. Hay varios avisos de personas que piden actualizar el tipo de documento en sus partidas. Piden cambiar un carnet de extranjería por un DNI. Eso te cuenta toda una historia. Una historia de inmigración, de naturalización, de alguien que echó raíces y ahora necesita que todo su historial de vida refleje su nueva ciudadanía. Exacto. Cada uno de estos edictos es el capítulo final de una novela personal larguísima y a menudo frustrante. Es la historia de una persona que solo quiere que el Estado reconozca oficialmente quién es. Y esa lucha por una letra, por un apellido, es en el fondo una lucha por la dignidad. Es una transición perfecta, porque de la lucha por la identidad de las personas, el boletín nos lleva a la definición de la identidad del territorio. El último bloque es sobre petitorios de concesiones mineras. Nombres como Sierra Leona, IFAD RM en Cajabamba. O Rodríguez Ochoa 2026, en Ayacucho. Sí, y estos avisos son extremadamente técnicos. A diferencia de las historias humanas que veíamos, aquí todos son datos duros. Cero emoción. 0. El nombre del titular, el número exacto de hectáreas y las coordenadas UTM que definen un polígono perfecto sobre un mapa. Ese es el primer paso formal para reclamar el derecho a explorar y, eventualmente explotar los recursos de esa área. A primera vista suena a lo de siempre, ¿no? Una empresa llega, delimita un pedazo del mapa y dice, esto es mío para explotarlo. Parece un proceso puramente administrativo. Casi como registrar una marca. Exacto. Podría parecerlo, y hace algunas décadas en gran medida lo era.
Pero si lees con atención todos estos avisos, sin excepción, hay un párrafo que se repite. Un párrafo que lo cambia todo. ¿Cuál? Es un párrafo que invoca una ley específica, la ley número 29785, La ley de consulta previa. o sea, ley de consulta previa a los pueblos indígenas o originarios. Claro. Y el texto es explícito. Dice que el otorgamiento de la concesión no autoriza por sí mismo a iniciar las actividades. Entonces, ¿qué es lo que se está otorgando con este papel? No entiendo. Se está otorgando una expectativa de derecho, no un derecho absoluto. Este es un cambio fundamental. El propio aviso legal, que es la primera comunicación pública de esta intención, ya establece una barrera. Le dice al solicitante: de acuerdo, registramos su interés sobre este polígono, pero usted no puede tocar ni una sola piedra de ese cerro hasta que no se siente a dialogar con las comunidades que viven allí. O sea que el proceso burocrático ya lleva incorporado un fusible social. Me gusta esa analogía. El propio sistema le pone un freno a la empresa y la obliga a pasar por un diálogo antes de hacer nada en el terreno. Precisamente. La concesión es el primer paso administrativo, pero la consulta previa es el primer paso social y legal. Y uno no puede avanzar sin el otro. Esto inserta un mecanismo de protección de derechos de las comunidades en la etapa más temprana posible del proceso. Que luego funcione o no ya es otro debate, claro. Es un debate intenso y constante en el país, por supuesto, pero el hecho de que esté en la ley y sea un requisito ineludible desde el primer aviso, bueno, muestra una evolución importante. Es increíble cómo en un solo día, una pila de documentos aparentemente aburridos nos ha contado una historia tan completa del país. Totalmente. Terminamos con la negociación del futuro del territorio, donde el capital y la comunidad están legalmente obligados a conversar. Es que eso es lo fascinante de esto. Estos avisos son el punto donde las grandes fuerzas que mueven un país, la economía, la cultura, la ley, la historia personal, se convierten en texto, en un registro formal. Son puntos de inflexión. Exacto. Registran el momento preciso en que una corporación cambia de forma, en que un individuo finalmente gana la batalla por su identidad, o en que un pedazo de tierra entra en una nueva fase de negociación. Al final, nos deja con una pregunta. Todos estos documentos son la culminación de un proceso. La fusión es el final de una negociación, la rectificación del nombre es el final de una odisea burocrática. Y nos hace pensar, ¿cuántas de estas pequeñas correcciones o grandes fusiones son el punto final de una historia larguísima que nunca conoceremos? ¿Y cuántas son, en realidad, el disparo de salida para una historia completamente nueva que apenas comienza a escribirse?